ya vamos en el tercer día de Dataforo y además llevamos con esta, serían la sexta ponencia. Y bueno, para poder arrancar, quiero darles algunas recomendaciones para que podamos tener una sesión exitosa. Y bueno, primero que nada, buscar un lugar que esté cómodo, que esté adecuado, donde no tengas distracciones, donde puedas poner tu teléfono celular en modo vibrador. Y también, ¿por qué no? Prepararte alguna bebida, aquí como mi buen Enrique, nuestro ponente, cafecito, alguna botana. Y también me parece muy buena idea que tengas a la mano dónde tomar como nota de las ideas más importantes. Puede ser en una libreta, a la antigüita, papel y lápiz, o también en tu teléfono celular o en tu tablet. Y también recordarles que tenemos un chat que está activado. En este chat ustedes pueden poner sus preguntas, sus comentarios, alguna idea que tengan. La decisión del ponente es que en cuanto ustedes tengan la duda, la puedan poner y en ese momento la leemos para que se pueda resolver. Entonces, no vamos a dejar preguntas y respuestas hasta el final, sino en cuanto surja la duda, es el momento de preguntarla. Bien, para arrancar, daré lectura al aviso de privacidad para Dataforo 2021. En cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez informa: sus datos personales serán utilizados con las siguientes finalidades: realizar el preregistro de las y los participantes, validar la asistencia a la actividad, elaborar constancias o reconocimientos en caso de haberlos, compartir el material utilizado por el ponente o bien su presentación. Se realizará la remisión de datos personales como nombre, correo electrónico, sector al que pertenece y datos estadísticos en los diversos talleres, cursos, foros, pláticas, etcétera. Esto en el marco del convenio de colaboración celebrado entre la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez y la plataforma digital Robo de Identidad. Para más información, consulta www.transparencia.cancun.gov.mx. Para dar la bienvenida, invito a Iván Rodríguez, quien es fundador de la plataforma digital Robo de Identidad. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, les damos la bienvenida a este segundo Dataforo, el tercer día de actividades. El día de hoy creo que hemos tenido ya grandes pláticas, importantes ponentes que han hablado sobre el tema de la protección de datos en diferentes medios digitales. Y el día de hoy creo que vamos a abrir pues lo voy a decir así, como vamos a abrir algo nuevo en lo que no se ha hablado en ninguno de los foros. La plática de hoy de Enrique va, creo que a ser la primera sobre este tema que hemos tenido aquí en Robo de Identidad MX. Y creo que vamos a tener una muy buena charla, vamos a tener una muy buena presentación. Espero que todos estén bien ahí en casa y que nos sigan en Robo Identidad MX. Robo Identidad MX es una plataforma inclusiva que lo que busca es transmitir conocimiento, información para la protección de datos personales y de igual manera la protección de nuestra identidad digital, que es única y que debe de ser administrada por nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Dataforo. También cedo la palabra a la directora de la Unidad de Transparencia, Carla García, quien nos hará la presentación del ponente. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Enrique, nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación. Estamos seguros, como ya lo dijo Iván, que vas a enriquecer muchísimo con tu ponencia este foro, abordándolo desde una perspectiva un tema bastante nuevo, con enfoque de derechos humanos, por supuesto. Me voy a permitir leer tu semblanza. Enrique Paniagua es licenciado en Derecho por la UNAM y ha concluido sus estudios de maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Ha cursado 14 diplomados en materia de Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos, entre otros. Se ha desempeñado por más de 15 años en el servicio público en la Ciudad de México y el estado de Quintana Roo. Actualmente es director de Asuntos de Gobierno en la Secretaría de Gobierno del Estado. Desde el año 2014 pertenece al colectivo Quintana Roo Sur de Quibernus AC,
y para este 2021 ha sido designado como impulsor del cambio de dicho colectivo Quibernos. Es también presidente de la Asociación Civil Somos Uno Quintana Roo y que es dedicada a la construcción de proyectos en materia de derechos humanos y cultura de la paz, siendo uno de los coautores de la iniciativa de decreto para el establecimiento del Día Estatal de la Paz por parte del Congreso del Estado en el año 2020. Y bueno, como podemos ver, Enrique Paniagua nos estará hablando sobre el reconocimiento de la identidad de género y la protección de datos personales. Aquí, reitero, invitamos a la audiencia, tanto de las redes sociales de Facebook como de quienes se han conectado por Zoom, que vayamos sacando las dudas conforme va avanzando el tema. No nos atrevámonos pues a interrumpir, a hacer estas pausas para tener una charla más dinámica, ¿no? Así que sin más, adelante, Enrique, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Iván, Miguel. Por supuesto, felicidades también por este ciclo de conferencias del Dataforo. En particular, sé que son un montón de instituciones y organismos que están participando, pero en particular, un reconocimiento para la unidad de vinculación de transparencia y acceso a la información del Ayuntamiento de Benito Juárez y, por supuesto, a robos de identidad y muchísimas también por lo que bien de este tema que es muy interesante y que también resulta bastante novedoso y del cual pues se ha platicado pues poco debido a las recientes reformas que ocurrieron en el mes de noviembre. Entonces, pues bueno, para entrar directamente en materia, voy a compartir una presentación. A ver, bueno. Creo que ya se alcanza, ya se ve, ¿verdad? Ok. Listo. Bueno, pues como hemos dicho, gracias. Como hemos dicho, esta plática, esta charla se refiere al reconocimiento de identidad de género y la protección de datos personales. El reconocimiento de la identidad de género es una figura jurídica nueva para la legislación del Estado, recientemente aprobada en el mes de noviembre del año pasado, y tiene dentro de una serie de reformas al Código Civil que impactarán pues, de manera fundamental el tema del derecho a la identidad y obviamente los derechos progresivos que se van sumando a partir precisamente del reconocimiento de la identidad de género de las personas que no se ajustan o deciden no ajustarse a los criterios normativos o a lo que tradicionalmente definimos como género y o sexo. Este es el contenido de la exposición. Procuraremos que sea breve, que sea dinámica, que haya buena interacción con quienes nos están viendo y con quienes tengan alguna inquietud relacionada con este tema. Pues bueno, plantearé los objetivos de la exposición. Hablaremos muy brevemente del contexto, tanto en Quintana Roo como en el país. Abordaremos conceptos básicos en materia de identidad de género. Hablaremos también del derecho a la identidad. Como tercer punto, tocaremos y analizaremos las reformas, en qué consisten las reformas al Código Civil del Estado de Quintana Roo. Hablaremos posteriormente de Perdón, Enrique, parece que se está cortando tu audio. No sé si podamos probar un momento, si quitas tu cámara para ver si así mejora la calidad de tu audio. Ok, a ver.
No, parece que no. A ver. Ya parece que ya regresaste. Ah, ok, perfecto. Pues ya no supe dónde me quedé, pero si quieres, regreso al tema del contenido. Hola, ¿todavía me escuchó? Sí, sí te escucho. Sí te escuchamos, claro. Ah, ok. Me voy a mantener entonces un tiempo así sin cámara y voy a procurar que sea también un poco más estable la señal. Pues bueno, les comentaba, vamos a abordar los objetivos de esta exposición, el contexto en el cual se desarrolla el reconocimiento de género, los conceptos básicos, hablaremos del derecho a la identidad. Por supuesto, analizaremos las reformas que se verificaron en el mes de noviembre de 2020, recientemente, en el Estado. Tocaremos generalidades también de la protección de datos personales conforme a la ley de la materia. Hablaremos de ejes para la actuación ante una situación de reconocimiento de identidad de género y protección de datos personales en esta situación específica. Y por supuesto, algunas recomendaciones y buenas prácticas que resultarán útiles al atender estos casos que seguramente se están presentando y se seguirán presentando conforme se conozca más respecto de esta ley y se conozca más respecto de el trámite que entraña y la facilidad que otorga para el reconocimiento de derechos fundamentales. Bien, pues platicábamos de los objetivos de la exposición. El primero de ellos es que abordaremos conceptos mínimos básicos para la identificación de las personas con expresión e identidad de género diversa a los sexos binarios. También sensibilizaremos y concientizaremos para que aquellas personas, sobre todo las personas servidoras públicas, que tengan vinculación con este tipo de trámites relacionados con el reconocimiento de la identidad de género y también con la protección de los datos personales, en específico de aquellos que resulten sensibles, pues puedan brindar esa atención de manera digna, sin discriminación y sin prejuicios. El tercer objetivo de esta plática, pues es que identifiquemos y busquemos reducir y eliminar las barreras institucionales, legislativas, culturales, económicas, lingüísticas y de género que con frecuencia se presentan y que, pues bueno, son materia de violaciones continuas a los derechos fundamentales de las personas trans en el estado de Quintana Roo. Esto para garantizar el derecho a protección de datos personales de las personas trans cuando hay un reconocimiento o, como se menciona en algunas otras legislaciones, cuando existe una rectificación en materia de la identidad de género. Como cuarto objetivo, estableceremos orientaciones mínimas dirigidas a garantizar la confidencialidad, la seguridad de las actas de nacimiento que serán resguardadas para evitar su tratamiento por parte de terceros no autorizados. Y como quinto objetivo, definiremos y proveeremos algunas medidas de seguridad para el tratamiento adecuado de datos personales sensibles en situaciones específicas, garantizando la confidencialidad, la integridad Quintana Roo como en México, hay personas que cuentan con una identidad y una expresión de género diversa y no normativa, es decir, no es el reconocimiento de esta asignación que se realiza al momento de nacer y presenta pues una decisión distinta a esto que consideramos nosotros una asignación normativa. Por consecuencia de ello, surgen distintos obstáculos y barreras para el ejercicio pleno de derechos humanos, de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales, y esas barreras pues les impiden que
puedan acceder a distintos derechos de manera progresiva a partir de que su documentación no coincide con la asignación de la identidad o de los sexos binarios que tradicionalmente se vienen dando. Esto, como lo podrán advertir y como se podrá entender, pues bueno, no termina más que en un solo hecho, que es el de la discriminación. Con las reformas que se dieron en el estado de Quintana Roo en el mes de noviembre de 2020, se viene otorgando reconocimiento explícito a los derechos fundamentales de las personas trans. Esto es que se adecuan sus datos personales, el principal es el nombre, al género con el cual estas personas se identifican. Es decir, que se elimina esa barrera y se les da un pleno acceso a una gran índole de derechos. Como mencionamos en la presentación, pues bueno, los problemas que se presentan pues son de la escuela, se presentan ante la administración pública de cualquier orden y nivel de gobierno, son de tipo jurídicos, por mencionar, en temas de derecho familiar, en temas de derecho sucesorio, en temas de derecho patrimonial, y ni qué decir de algunos casos en los cuales los derechos políticos, económicos y sociales pues se han visto mermados o incluso violentados por estas barreras estructurales que existen. Hablaremos ahora de conceptos básicos. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, si no, para seguir. Ninguna, Enrique. Hasta ahora vamos sin preguntas, continuamos y esperemos a que la gente participe. Ok, excelente. De audio vamos bien, ¿verdad? También. Sí, bien. Excelente. Mil gracias. Pues bueno, estos son los dos conceptos básicos cuando hablamos de identidad de género y generalmente se piensa que existe un enfrentamiento entre el sexo y el género. Y en algunos otros casos también existe una confusión entre la acepción de cada uno de ellos y el sentido que cobran de tratar estos temas como el que el día de hoy nos ocupan. Pues bueno, por sexo tenemos que entender aquellas características biológicas, físicas, tales como la anatomía, la genética, el tema hormonal, la fisiología propia de cada una de las personas, que son definidas al nacer y que pues realmente no corresponden a nuestra decisión. A partir del sexo, cabe mencionarlo, se asigna pues básicamente nuestra primera identidad. Es decir, como lo ha mencionado distintos ordenamientos y distintos estudios, pues es un sexo, el sexo es de algún modo impuesto por alguna institución médica, por la institución registral, porque, pues bueno, únicamente atiende a temas como los genitales o nuestras características anatómicas o fisiológicas. Por el contrario, el tema del género se refiere a ideas y comportamientos que son una construcción social, es decir, que van siendo definidas por nosotras, por nosotros y también por nuestra interacción con esa sociedad y por el tiempo en el que nos estamos desarrollando con ellos mismos, ¿no? Por lo mismo, les comento que hay un enfrentamiento porque, pues bueno, en términos prácticos nos encontramos con algunos casos en donde personas con un documento se les asigna un sexo desde el momento de su nacimiento, sin embargo, sus ideas, sus comportamientos y la forma en que se perciben a sí mismos, pues no coincide realmente con ese sexo. ¿Por qué es importante hacer una diferencia? Y aquí pues vuelvo a tocar mucho el tema de la perspectiva en materia de derechos humanos, por supuesto en materia de inclusión, en el sentido de que no todas las personas se identifican con la clasificación que les hicieron, ni con que únicamente existan dos opciones. Estas personas deciden ejercer su libertad, sus derechos sexuales, su derecho de identidad fundamental,
para pues definir su identidad, para definir la expresión de su género y pues de algún modo se rebelan a la imposición de pues esta serie de documentos o de esta digamos ordenación por parte del Estado o de las instituciones del Estado que le dicen cómo debe de identificarse, cómo debe de comportarse, cómo debe de relacionarse y pues bueno, de algún modo también muestran inconformidad con las costumbres o con las leyes o incluso con actos de violencia con los cuales tanto la sociedad, hablando desde lo micro hasta lo macro, pues les pretende imponer esta identidad que deben de tener a partir de una premisa errónea, que es la del sexo por aquello que les hemos comentado. Y en consecuencia, cuando existe este tipo de imposiciones y de limitación a los derechos fundamentales, se presentan violaciones a los derechos humanos solamente por o con base en que en la identidad, es decir, y en la percepción que tienen mismas y las personas que les rodean. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda. No, nada. Vamos bien. De acuerdo. Pues bueno, verán la lámina que acabo de presentar. Hacemos eco de el texto de esta exposición, que es el de la identidad de género. Hemos definido los conceptos básicos y nos vamos directamente a la definición que nos dan los principios de Yogyakarta. Quien no tiene familiarizada este documento tan importante y tan trascendente para determinar este concepto de identidad de género y a partir del cual se han venido haciendo diversas modificaciones legislativas de toda índole y en todo nivel, pues bueno, me gustaría comentarles que para los principios de Yogyakarta, la identidad de género es la vivencia interna, individual del género, como la sentimos internamente cada una de las personas. Es decir, se trata más bien de una experiencia personal y una decisión de índole personal y pues en esta dimensión cada una de las personas pues deciden y se ajustan precisamente a aquello que les ha sido impuesto por la situación fisiológica, biológica, anatómica, o bien deciden tomar alguna identidad distinta, sea del género contrario al cual han sido asignados, o bien deciden no encuadrarse en este sistema binario. Como podrán ver también en la lámina, pues bueno, esta identidad puede corresponder o no al sexo asignado. Se refiere principalmente a cómo vivimos en nuestro cuerpo, cómo nos sentimos más cómodos en él y cómo nos podemos expresar con mayor libertad y cómo podemos expresar nuestra individualidad, nuestros deseos, nuestras conductas y cómo podemos alcanzar, pues de algún modo, el desarrollo pleno no solamente de nuestros derechos, sino también pues, de todas nuestras libertades y cómo se garantiza pues, que tengamos una condición de vida adecuada y en absoluta paz y pues con las garantías mínimas para su desarrollo. Esta identidad de género puede o no incluir modificación de apariencia y la función corporal. Aquí es importante decirlo, hace algunos años hacía referencia al tema de la identidad de género cuando la persona se sometía a diversas cirugías o a tratamientos o se condicionaba de algún modo a que pasara por alguna etapa de atención psicológica o médica, etcétera. En este momento, conforme a la perspectiva que se tiene y conforme a lo que los propios instrumentos internacionales y ahora diversas legislaciones nacionales lo contemplan, pues este tema ya no es necesario, salvo que sea una decisión libre de la persona
que decide adoptar una identidad de género distinta o que no corresponde al sexo que le fue asignado al nacer. Y pues finalmente, como lo mencionamos en la lámina, pues ahí corresponde a la libertad de la elección de cada una. Aquí les muestro algunos de los ejemplos en cuanto a las expresiones que encontramos cuando hablamos de, en particular, de las personas trans, respecto de las cuales pues se tiene contemplado y más desarrollado el tema de la identidad de género. Vemos, por ejemplo, que al hablar de personas cisgénero, son aquellas personas cuya identidad de género coincide plenamente con el sexo asignado. Vemos también que las personas que llamamos hombres trans son personas que tienen identidad de género masculino, pero tuvieron un sexo asignado como mujeres. De igual forma, las mujeres trans tienen una identidad de género masculino, pero fueron originalmente asignadas como hombres, y las personas trans en general, y sin hacer énfasis en el binario tradicional, pues son aquellas que deciden tomar una vía que no corresponde a estas asignaciones normadas. Eso es muy importante porque, como lo veremos más adelante, influye mucho en la forma en que podemos brindar una atención adecuada y que podemos brindar una atención digna y que cumpla con pues, los mínimos de respeto y de reconocimiento a los derechos plenos de las personas que se encuentran en una situación como las que aquí hemos descrito. Bien, pues antes de abordar el derecho a la identidad, me gustaría volverles a comentar que la identidad de género no está vinculada necesariamente a la orientación sexual. Y esto es algo muy importante que se tiene que aclarar de momento y en cualquiera de los foros, puesto que esa orientación sexual, y hablándolo en términos, digamos, un poco amplios, que es la atracción o el deseo que se tiene por alguna persona o por algún sexo en específico, pues no necesariamente va ligada a la identidad que cada uno de nosotros o nosotras presentamos, ¿no? Son conceptos totalmente distintos y podemos encontrar personas que tengan, pues quizá una identidad cisgénero, pero que tengan una orientación sexual que pues no corresponda necesariamente a esos estereotipos y a esas asignaciones sociales que pues de algún modo y tradicionalmente se han establecido. Y hacer énfasis nuevamente en que la identidad de género es la manera en que nos percibimos cada uno de nosotros o nosotras. Y pues bueno, que también esta forma en que nos percibimos pues tiene que ver mucho con la forma en que nos vinculamos con la sociedad en la que nos desarrollamos. Y pues obviamente esta sociedad, en la medida en que les permita a las personas que desarrollen plenamente su identidad, pues bueno, se caracterizará por ser más libre y por ser una sociedad más plena. Hasta aquí voy a continuar ahora con el derecho a la identidad. Entiendo, todavía no hay alguna inquietud. Si existe, coméntame, Miguel, y con mucho gusto me paro. Claro que sí, Enrique. Mil gracias. Pues bueno, hablando del derecho a la identidad, va ligado con el reconocimiento a la personalidad de cada una de las personas. Y pues hay que considerar que el derecho a la identidad es innato, proviene desde que nacemos, desde que estamos aquí en este mundo, y es consustancial a la dignidad. Es decir, no podemos hablar de que existe un reconocimiento a los derechos humanos y a la dignidad de la persona si pues no se garantiza el derecho de la identidad de todas las personas y de todas aquellas que, aún perteneciendo a grupos en condiciones de vulnerabilidad o incluso en grupos que de algún modo pudieran considerarse minoritarios o divergentes en cuanto a sus decisiones, pues no está importante decirlo. La dignidad tiene dependencia del derecho a la identidad y existe esa dependencia recíproca en el sentido contrario.
Vemos aquí que el reconocimiento de la personalidad jurídica es una obligación de los estados. Así lo vemos nosotros en diversos instrumentos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Y pues esta obligación de garantizarlos ha venido traduciéndose en la incorporación que se ha venido realizando de distintas disposiciones y de distintas declaraciones o de distintos postulados multilaterales en las legislaciones nacionales que tienen por objeto, como lo hemos mencionado, proteger la decisión de las personas sobre su identidad. Es decir, qué identidad y de qué manera van a expresar su identidad al interior de una sociedad determinada. En este momento existe un deber de incorporar en estas legislaciones nacionales, es de los deberes más importantes que tiene cualquier Estado que se va adhiriendo a estos pactos o a estas normas internacionales, en línea precisamente con el pleno reconocimiento a los derechos fundamentales y, por supuesto, garantizando la decisión de cada persona sobre su identidad. Aquí platicamos, antes de entrar a la Declaración de Montreal, que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 6, precisamente nos habla del reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho de toda persona. Y pues esta consiste en el reconocimiento de la persona por independencia de su voluntad, de las circunstancias o de la condición social. Es decir, no puede existir, conforme al Sistema Universal de Derechos Humanos, ninguna barrera para que una persona sea plenamente identificada y que pueda acceder precisamente a este cúmulo de derechos a partir de, pues, definir quién es y, pues, precisamente tomar todo un camino de derechos y de progresión en favor de su libertad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también obliga a la asunción por parte de los estados que lo integran de compromisos de respeto y garantía de los derechos contemplados sin ninguna distinción. Es decir, aunque pues de manera originaria estos instrumentos no contemplaban de manera explícita o de manera específica a las personas trans, pues sí nos habla de una generalidad y, pues como bien lo sabemos, los derechos humanos pues tienen la característica de ser universal. No podemos nosotros ponerles limitante alguna, más que aquellas pues, que tengan que ver quizá a partir de lo que las propias legislaciones nacionales determinen, siempre y cuando ello no involucre un trato discriminatorio ni desigual de manera ilegítima ni injusta. Ahora sí, las personas en toda su diversidad de identidades de género disfrutarán de la capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida. Esta declaración es un instrumento mucho más específico que sí habla ya del concepto pues más o menos moderno de identidad de género en su principio 3 y pues bueno, por supuesto nos habla de lo que venimos trabajando como tema principal, que es el reconocimiento a la personalidad jurídica. Es decir, que las personas, con independencia de su diversidad en las identidades de género, pues podrán ser incorporadas, reconocidas en la legislación nacional y pues lo mismo pasará con su identidad de género, que pues como hemos mencionado es esencial para la definición de su personalidad y para sustentar la autodeterminación, la dignidad y la libertad de esas personas. Hay muchísimas más disposiciones, vamos a irlas abordando aquellas las más importantes. Vamos a procurar también ya irnos entrando en la reforma en Quintana Roo. Y pues bueno, ahí les muestro también en la lámina que se presenta cómo pues de manera gráfica hablo de que la identidad de género es una llavecita para explotar el potencial de la personalidad y cómo influye esta en la autodeterminación, en la dignidad, en la libertad de la persona y sucesivamente y de manera progresiva, pues bueno, va impactando favorablemente al alcance de un cúmulo inmenso de derechos de toda índole.
Bien, pues aquí está lo que les platicaba, la Declaración Americana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya hablando de nuestro sistema regional. Pues bueno, identifica la identidad, como se los digo, como un derecho, y esa identidad pues está constituida de diversos atributos y características que individualizan a la persona en la sociedad y que sustentan su dignidad. Es más de lo que les he comentado, la importancia de la consustancialidad con la dignidad de la persona. Bien, volvemos a llegar a este punto, que son los principios de Yogyakarta, en particular el principio 3, que nos habla de dos obligaciones fundamentales para los estados. El primero de ellos, pues, al menos de los que estamos aquí tomando en esta exposición, son muchísimos más. Es el que está marcado con el inciso C, el que se refiere a adoptar medidas legislativas, administrativas y cualquier otra para que los documentos reflejen la identidad de género elegida. Esto es, que debe de haber aquellas facilidades, aquellas disposiciones, previsiones en las normas para que se pueda acceder a una identidad de género elegida libremente por la persona, sin imposiciones y sin que ninguna institución pueda coartar esa elección. Y el inciso E, que nos habla de que se deberá asegurar que a los cambios de documentos de identidad, pues obviamente sean reconocidos. Esto es, que si la persona en cuestión lleva a cabo el reconocimiento de su identidad de género a través de este procedimiento administrativo, del cual hablaremos un poquito más adelante, pues bueno, todos sus documentos de identidad puedan eventualmente ajustarse a la decisión de género que ha elegido la persona. Bien, aquí abordamos ya las Enrique, nos quedamos sin audio. 30 de noviembre de 2020. Hola, hola. Perfecto, ya estás. Hola, hola. Ya estoy. Sí, ya estás, te escuchamos. Ok, continúo. Bueno, pues les explicaba que ya entrando de lleno a Quintana Roo y las reformas recientes, aquí les dejo también en la presentación, que de igual forma compartiré al final, pues esta adición de la sección séptima al capítulo 9 del título 3 del Código Civil, que se denomina el levantamiento de acta por reconocimiento de identidad de género, y los artículos que comprende, los cuales vamos a analizar de inmediato. No me gusta mucho dejar todo el texto, pero me parece importante que pues, si tenemos oportunidad, pues, puedan tomar alguna captura, puedan darle lectura posteriormente, porque además pues es un tema muy importante de derechos humanos. Y pues bueno, hablamos aquí en el artículo 665 bis que cualquier persona, hay limitantes, podrá solicitar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para reconocer la de género. Como les decía, aquí la norma recoge esa definición que nos dan los principios de Yogyakarta, es decir, que es la convicción personal en relación a la identidad de género, es una convicción personal con la que cada persona se asume a sí misma, la cual puede corresponder al sexo asignado en el acta originalmente expedida, que era lo que les hablaba de la imposición que se realiza cada vez que pues nace una nueva persona en nuestro país o en nuestro estado, ¿no? Esta parte es interesante también, el tercer párrafo es interesante para esta plática, sobre todo pues por lo que tiene que ver con las obligaciones y con la vida jurídica y los efectos que tiene este reconocimiento. Es decir, que pues estas modificaciones pues serán oponibles a terceros desde su levantamiento. Es decir, que todas aquellas personas, independientemente de si están o no están vinculadas a la persona que toma la decisión o a determinado acto jurídico en el cual participa esta persona, pues tendrán que respetar esos nuevos efectos y esa nueva identidad de género
que se está constituyendo a partir del reconocimiento de la identidad de género que está aquí prevista. Luego se habla de que, un tema que incluso llegó a debatirse respecto de si estábamos ante el supuesto de que con el reconocimiento de la identidad de género hablábamos de una nueva persona y todos aquellos compromisos o derechos que tenía la persona con una identidad anterior, pues desaparecían o ya no tendrían ninguna vinculación con su nueva identidad. Pues bueno, vemos que esto no es así, que continuarán esos derechos y obligaciones sin importar la identidad que presente esta persona, porque como lo hemos visto en el párrafo anterior se explica, pues todas las personas, empresas, instituciones gubernamentales, personas privadas, pues tienen la obligación de respetar esta nueva identidad. Y por supuesto, como se menciona al final, y esto sí es específico en materia de datos personales, este reconocimiento que se practicará se anotará, se realizará a través de anotaciones en el acta original y esta quedará resguardada y reservada, limitándose su expedición a la existencia de mandamiento de autoridad judicial o ministerial. Es decir, aquí ya vemos una medida muy clara y contundente en materia de protección de datos personales, sobre todo considerando pues, que estos datos son particularmente sensibles y que pues, de algún modo garantizan la dignidad, el pleno respeto y digamos la protección que se da para que la persona que tome la decisión y tramite su reconocimiento de identidad de género pues no sea sujeta a un tratamiento indebido de sus datos, ni tampoco a pues el peor escenario que es uno de violencia o de discriminación en su contra. El artículo 665 ter pues habla más bien de los requisitos documentales que según el Código Civil tendrá que acreditar. Perdón, Enrique, ¿te puedo interrumpir? Claro, adelante. Con el artículo que planteabas anteriormente, entonces es del Código Civil, ¿no? Entonces aquí vemos una responsabilidad especial para las y los servidores públicos del registro civil estatal, bueno, en este caso del estado de Quintana Roo. Es así, ¿no? De resguardar y reservar esta acta original, o sea, de tomar medidas especiales para que estas actas originales queden, no sé, bien clasificadas y de manera segura. ¿Es así? Sí, es correcto. Precisamente la ley, el Código Civil, si lo consideramos una norma reglamentaria de lo que establece la Constitución, tratándose de este procedimiento, pues obviamente prevé estas medidas de seguridad y de reserva y de resguardo de esos datos personales, precisamente porque, bueno, en primer lugar, la propia ley general lo establece en ese sentido, y en segundo lugar, porque también se reconoce que existe una vulnerabilidad específica en materia de reconocimiento de identidad de género que pues puede trascender y lesionar los derechos de las personas trans que realicen este trámite, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay una medida muy especial, está en procedimiento o en el tiempo que establece este decreto para que se emita el reglamento del registro civil con las adecuaciones que corresponden y obviamente contemple ya de manera más particularizada la manera en que este resguardo, esta reserva y todo este trámite en general se vaya a llevar, ¿no? Pero sí, efectivamente, como lo anotas, hay aquí una protección específica y determinada de entrada desde el Código Civil. Sí, eso te iba a comentar, como relacionando este punto con la charla que tuvimos el día de hoy por la mañana a cargo del licenciado Mario Luébano, director del INDAI del municipio de Benito Juárez, que hablábamos del expediente digital, ¿no?
Entonces me imagino que, digo, entiendo que esta ley y todas estas reformas son bastante nuevas, pero de aquí va a desprender la necesidad de reglamentar, pues, tanto protocolos como cuestiones quizás de presupuesto para que las y los servidores públicos puedan atender a este tipo de nuevas responsabilidades y necesidades, ¿no? Y también de implementarlas en la vida digital en un punto. Sí, por supuesto. De hecho, hay términos previstos en el propio decreto, en sus artículos transitorios, para que se hagan los ajustes necesarios para atender este trámite y pues para que este procedimiento tampoco pues, resulte una complicación más para el acceso a este derecho y a este pleno reconocimiento de la identidad, con obviamente la segunda faceta que mencionas, que es el de que pues, se tendrán que implementar, como lo mencionaremos más adelante, distintas prácticas, buenas prácticas, se tendrán que determinar muchas normas en materia de la actuación que deberán tener desde la sensibilización de las personas servidoras públicas en este tema hasta, pues bueno, todas las obligaciones y responsabilidades que se tendrán que actualizar para el resguardo y la reserva, tratando, por supuesto, de pues, garantizar los derechos constitucionales de todas las personas, pero en específico de este grupo, pues que presenta una vulnerabilidad específica, ¿no? Muy bien, muchas gracias por resolver mi duda. Enrique, y bueno, ya que andamos acá en preguntas y respuestas, también me surge una duda, ¿no? Digo, tal vez ya yéndonos como a los extremos. En este párrafo dice que, o sea, únicamente podrá expedirse la constancia del acto original cuando exista mandamiento de autoridad judicial o ministerial. ¿Nos podrías especificar como algún caso? O sea, ¿sabrías decirnos algún caso en específico o alguna razón? Mira, pues realmente todas y todos estamos constantemente realizando toda clase de trámites, toda clase de actos de tipo jurídico en nuestra vida diaria, desde temas relacionados con los impuestos, temas relacionados con trámites ante las autoridades municipales, quizá obviamente el reconocimiento por parte de distintas autoridades pues de nuestro grado académico o la obtención de licencias o permisos o la firma de toda clase de documentos, contratos, etcétera, ¿no? Puede darse el caso en el cual exista una controversia derivada de estos actos jurídicos en los cuales incurrimos todos los días o en los cuales estamos participando y que tenga que intervenir una autoridad judicial, un juez de lo civil, un juez de lo familiar, y que obviamente pueda resultar materia de alguna parte de esa controversia la identidad de la persona. Obviamente estamos nosotros aspirando con las disposiciones y con lo que se comentará también respecto de las buenas prácticas, a que, pues bueno, prácticamente se reconozca plenamente a la persona a partir de el momento mismo en que realiza este trámite, pero pues tampoco podemos dejar de considerar que pues antes de ese trámite tenía otra identidad y quizá asumió obligaciones o ejerció derechos o obtuvo créditos, etcétera, que pues tengan que ser necesario aclarar que se trata de la misma persona en algún momento determinado. Y ministerial, pues obviamente es cuando pues de algún modo se pueda ver comprometida la persona en cuestión en algún tema relacionado con la comisión de alguna conducta considerada como un delito y por tanto sea necesario aclarar pues de quién estamos hablando. Y obviamente en esta materia pues también se tendrán que considerar distintos protocolos, como lo mencionaba Carla, para que pues este mandamiento
no resulte lesivo ni revictimice a la persona si se ve comprometida en un asunto de esta naturaleza, sino que más bien cumpla este mandamiento, la finalidad para la cual fue expedida, sin causar ningún escarnio ni vulnerar derechos humanos en esta persona sujeta a este procedimiento. No sé si fui claro o a lo mejor fue muy rollero, Miguel. No, sí, o sea, es claro. No sé, tal vez puedo decir que lo que entendí es que yo en este momento, Miguel, asumo una deuda con el banco y en un futuro yo decido que mi identidad de género es diferente a la actual, pero eso no implica que mis deudas quedan como que desaparecen porque ya cambié de identidad, sino más bien lo que implica es que justo en estos casos, para dar seguimiento, es que se retoma esta como acta original y se sigue, ¿no?, el proceso en ese entendido. Sí, efectivamente, porque estamos hablando aquí de, como tú lo puedes ver también, pues que se hacen las anotaciones respectivas en un acta, esta se recuerda y se reserva, digamos, a disposición de estos casos que aquí se refieren, porque pues son casos que también, por otra parte, brindan certeza a la persona con la cual pudimos haber asumido alguna obligación o frente a las cuales tenemos algún derecho, ¿no? Para que tampoco haya en esta relación bilateral que es la jurídica, pues tampoco haya quien alegue que por razón de que yo cambié mi identidad de género a partir de este reconocimiento, pues desconoce que me debe o desconoce que tiene una obligación frente a mí, ¿no? Ese es el tema al que se refiere. Es decir, no estamos hablando del nacimiento de una nueva persona, sino que se hace una anotación con todo el resguardo y toda la reserva para garantizar que esta persona pueda expresarse y pueda libremente identificarse a partir de ese momento, como lo ha decidido, sin que ello implique pues dejar en indefensión a las personas con las cuales tiene alguna obligación preexistente, ¿no? Súper, gracias. Ya que estamos en este tema, Enrique, yo justo iba a preguntar sobre temas, por ejemplo, del historial crediticio con buró de crédito. No sé si han habido casos en temas financieros o experiencias vividas. En algún momento me tocó vivir con Plataforma México temas de verificación de antecedentes no penales, en temas de biometría, bases de datos biométricas, bases de datos también para temas de RFC y CURP. O sea, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? O sea, ¿cuál ha sido esa vivencia en estos temas? Las instituciones ya lo conocen, falta todavía más cultura sobre este tema, más información. Mira, sobre todo en estos casos, perdón, adelante. Sí, sobre todo en estos casos, ¿no? Que yo, por ejemplo, convivo mucho con el tema de buró de crédito y me llama mucho la atención cómo procedería, ¿no? O sea, porque las bases de datos, el historial crediticio, pues vienen referenciado con un nombre, con un sexo que viene en una credencial de lector o en un pasaporte, que va ligado a un RFC, ¿no? Y así va la cadenita, ¿no? Y por otro lado me tocó con casos en temas de antecedentes no penales, entonces creo que es lo que también me quería preguntar, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que de manera progresiva, a partir de que pues se expide un acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, tienen que hacerse todas estas adecuaciones de tipo administrativo, de tipo procedimental, en trámites, para que, bueno, todo esto, como tú lo mencionas, como la identidad, más bien como la identificación que otorga el INE, pues se ajusten a esta realidad. A la fecha, la verdad es que pues es muy reciente la reforma en el estado de Quintana Roo, tiene muchos años ya, o relativamente varios años en la Ciudad de México, en donde inicia como un tema de rectificación, a través del cual
pues sí había todavía un procedimiento de tipo judicial en el cual la persona tenía que acreditar haberse sometido a diversos procesos de tipo médico, de tipo psicológico, etcétera, para poder acceder a este derecho. Una situación que, bueno, ya está superada, pero que de algún modo pues limitaban esa posibilidad de que pues estas personas pudieran identificarse pues como se sienten, como lo decimos, como viven plenamente su identidad, ¿no? Entonces, bueno, todo este tema de la conjunción entre el reconocimiento de la identidad de género y, como tú lo dices, la compatibilidad y la articulación con todos estos procesos en donde también existen datos personales sensibles y se tiene que hacer un tratamiento de estos mismos datos para continuar con diversos actos de naturaleza jurídica, no solamente entre particulares, sino también frente al Estado, pues bueno, progresivamente tienen que irse ajustando a pues esta situación. Y bueno, tenemos que partir también del principio de buena fe, que a final de cuentas quien busca el reconocimiento de su identidad de género, pues actúa con la intención pues únicamente de acceder plenamente a sus derechos y de desarrollarse como han tomado la decisión de hacerlo, y no necesariamente con la intención quizá de producir alguna defraudación o algún abuso de derecho, ¿no? Lo que se busca es más bien la protección de un derecho que está plenamente reconocido en muchísimos instrumentos, y a partir de ese momento, como lo hemos explicado, el Estado tiene la obligación de implementar toda clase de medidas para que este reconocimiento se dé plenamente sin que ello implique una limitación ni una discriminación a los derechos, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, es un tema que poco a poco va permeando en las instituciones, en la estructura estatal, y obviamente todas y cada una de estas instituciones tendrán que ir ajustándose a pues estas disposiciones, ¿no? Sí quiero decirte, he tenido un par de experiencias en las cuales sí he conocido casos en los cuales las personas han tramitado el reconocimiento de su identidad de género, no en Quintana Roo, personas de Quintana Roo que tuvieron que hacer trámites en la Ciudad de México y que al cabo de esos trámites lograron ya modificar documentos escolares, documentos para votar, y pues bueno, todo esto impacta en la vida de las personas, porque a final de cuentas hay que considerar que cuando se toma una decisión de esta naturaleza, pues lo que tiene que hacer el Estado es resguardar, proteger y acompañar en la decisión y garantizar que no tenga ninguna limitante para que pues, se desarrolle con la identidad que ha elegido de manera libre, ¿no? Creo que también tendrían que ser las políticas de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las privadas, el manejo de nuevas políticas, ¿no? Inclusive meter pues reconocimiento de historial crediticio, ¿no? Por ejemplo, manejo de un histórico de las identificaciones, nuevos registros. Son políticas, creo que todo va por ahí, ¿no? Ir avanzando también en el entendimiento organizacional, hablo de la iniciativa privada, ahorita mencionabas el tema académico, ¿no? Y el tema gubernamental, pero creo que también la iniciativa privada tiene que entenderlo y tomar medidas y generar políticas, reglas nuevas, ¿no? Para poder, pues el atender las nuevas necesidades, y dos, el proteger también, como deben de hacerlo siempre, los datos personales y la privacidad de la información que están, la privacidad de la información, ¿no? Creo que también es importante. Enrique, si me permites, tengo una pregunta Sí, claro. del mismo tema. Hablabas en un inicio de la diferencia entre sexo y género. Sí. Mi pregunta va en el sentido de este artículo. ¿Qué campos del acta de nacimiento se pudieran modificar? Si lo que pretenden modificar es el género no está especificado en un acta de nacimiento, tengo entendido, únicamente el sexo. Y si en base a esos beneficios que puede tener una persona,
al modificar el acta de nacimiento, ¿qué campos son los que se pueden modificar? ¿Inclusive el nombre, inclusive algunos otros datos? Bueno, aquí cabe decir que está en proceso, insisto, conforme a lo que establece el propio decreto que se publicó el 30 de noviembre, que pues la autoridad competente en la materia tendrá que emitir las adecuaciones necesarias para el reglamento del registro civil y obviamente contemplar este trámite, ¿no? Si ello implica que se haga alguna modificación a los documentos de identidad, pues bueno, tendrá que proceder en ese sentido. No podríamos de algún modo limitar el ejercicio del derecho a un formato determinado porque estaríamos nuevamente incurriendo en la misma vulneración o en el mismo incumplimiento de las obligaciones estatales o incluso en el incumplimiento de estas disposiciones. Y a reserva de todas esas modificaciones que se hagan en su oportunidad dentro del término, insisto, dentro del término que está marcado, pues se tendrán que tomar todas las medidas necesarias para que pues esas actas garanticen, sin necesidad de incurrir en una falta de certeza jurídica, pues que garanticen plenamente esos derechos, ¿no? Lo que obviamente aquí el reto está en que se tendrá que garantizar la validez de un documento, la certeza jurídica que exigen las instituciones y también a la par garantizar plenamente los derechos de las personas que intervienen en este trámite, ¿no? Y pues bueno, la ley, el artículo 665 ter, pues habla de los requisitos que se tendrán que acreditar, que se tendrán que presentar para el levantamiento del acta correspondiente por reconocimiento de identidad de género, y nos habla ahí del señalamiento del género solicitado y el nombre que se pretende utilizar para hacerlo compatible y articularlo con esta identidad de género que se solicita a la autoridad sea reconocida, ¿no? Y pues bueno, obviamente habrá que esperar a ver cómo está el reglamento del registro civil para que sea compatible, pues no únicamente con estas disposiciones, sino que también sea viable jurídicamente y que también pueda brindarle certeza a las propias instituciones, ¿no? Esto es algo, digamos, de lo cual apenas estamos analizando las disposiciones contenidas en el Código Civil, que es materia o será materia también de análisis el tema del reglamento, y pues posteriormente en esta exposición pues hablaremos de algunas buenas prácticas que se están implementando en otros estados que ya nos llevan cierta ventaja en cuanto al reconocimiento de la identidad de género, ¿no? De hecho, por ahí yo recomendaría, hay muchos criterios emitidos por la Corte y por el Poder Judicial de la Federación en su conjunto en este sentido, en razón también de algunos temas que tocaba Iván, porque, pues bueno, el tema de reconocimiento de identidad ya tiene un tiempo, ya tiene pues bastante estudio por parte de la autoridad jurisdiccional mexicana y pues se pueden obtener mucho mayores elementos para pues ir formando un criterio en relación con la sensibilización, con la atención, con la adecuación de las disposiciones normativas, sin que ello implique ni una revictimización ni tampoco implique una vulneración de estos derechos que se están reconociendo plenamente por el Estado, ¿no? Entonces, no sé si lo respondí, quizá el tema del reglamento del registro tendrá que responderlo una vez, pero pues creo que podemos abonar en los enfoques y en las buenas prácticas sobre las cuales pues tiene que enfocarse todo o sobre los ejes sobre los cuales tiene que dirigirse todo este andamiaje jurídico a partir de esta disposición, ¿no? Sí, muchas gracias. No sé si hay algún otro tema, si le di mucha vuelta o confundí más, si no, me sigo. Adelante, Enrique. Creo gracias. que vamos bien, vamos claros. No hay preguntas de momento, entonces prosigamos.
Muchas gracias. Pues bueno, como decíamos, en la siguiente lámina hablamos de que, continuando con, perdón, ya me adelanté. El artículo 665 quater, pues nos habla precisamente de que el procedimiento o las bases para las cuales se deberá garantizar el procedimiento a través del reglamento del registro civil, pues bueno, es que el procedimiento para el reconocimiento de identidad de género se basa únicamente en el consentimiento libre e informado. Aquí ya no se van a exigir, como en algunas legislaciones, pues digamos, pioneras en esta materia, ya no se van a exigir requisitos como una certificación médica o un estudio sociológico, psicológico, ni tampoco acreditar que la persona que lo está tramitando se ha sometido a alguna intervención quirúrgica, ni tampoco a una terapia o a algún otro diagnóstico, ni tampoco que presenta alguna modificación corporal, puesto que, bueno, a final de cuentas, insisto, se trata de una decisión personal que pues no nos correspondería determinar a ninguna de las personas servidoras públicas que interactúen en este trámite, pues definir si es necesario o no que se vea de tal o cual manera o que se haya practicado tal o cual procedimiento, ¿no? Eso ya incurriríamos nuevamente en un trato discriminatorio y en un acto injusto e ilegítimo. Como platicábamos, el cambio de nombre y de género no va a liberar ni eximir de las obligaciones contraídas con la identidad anterior. Esto lo prevé el propio Código Civil, como les decía, por lo que pues, la protección que se menciona se debe garantizar por diversos medios, por medio de distintos mecanismos legales que no impliquen, permitan o tengan como consecuencia el menoscabo, la lesión, el sacrificio de los derechos fundamentales de las personas que solicitan la adecuación de la identidad de género. Es decir, que pues no se pierden, no se pueden perder derechos a partir del reconocimiento de la identidad de género, ni tampoco se pueden perder obligaciones en relación con esta decisión cuando existen derechos y obligaciones preexistentes. Y pues también, finalmente, como lo mencionamos, los trámites tendrán que ser lo menos gravosos, sobre todo porque pues gran parte, como los estudios así lo han mencionado, estudios estadísticos, así lo han mencionado por parte de diversos grupos y organizaciones no gubernamentales integradas por personas trans, pues bueno, hablan también de que es un grupo en condición de vulnerabilidad por sí mismo, por esta constante ataque que de manera estructural se ejerce sobre su identidad y que además pues eso limita sus oportunidades y por ende pues muchas veces se encuentran en condiciones de pobreza. Derivado de lo anterior, como lo platicábamos, se emite una nueva acta de nacimiento, el oficial del registro civil donde obra el acta primigenia, es decir, la original, deberá resguardarla del público en general, como platicábamos con Carla hace unos momentos, y la bloqueará para que solamente las personas titulares, como lo establece la ley general, las autoridades competentes puedan acceder a ella. Con esto se respeta, protege y garantiza la dignidad de las personas, así como su autodeterminación, el derecho de la privacidad y el derecho de su elección personal sobre su proyecto propio de vida, su honor, su imagen y el derecho o todo ese cúmulo de derechos relacionados con la protección de datos personales, en específico de aquellos que se consideran sensibles. Y pues bueno, aquí en esta última parte de la lámina les pongo un recordatorio en el sentido de que todas las autoridades del Estado, conforme al artículo 1 constitucional, pues están obligadas a observar la promoción, la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos, sobre todo trámite para preservar la dignidad humana. Me voy a seguir al siguiente punto, ya más en materia de protección de datos. Aquí, pues bueno, estamos abordando que pues estamos en una época, como ustedes lo saben y también seguramente lo han escuchado en este foro, pues estamos en una época en donde hay una hiperconexión
en todo momento estamos conectados, en todo momento estamos vinculados unos con otros y pues nos encontramos también de algún modo vulnerables por este tratamiento que se da a veces sin mucho cuidado de nuestros datos personales, incluso por nosotros mismos. Aquí hay pues una gran influencia de la tecnología en este contexto y también, como les digo, pues hay un manejo intenso de datos personales que pueden poner en riesgo la integridad de las personas, que pueden propiciar la discriminación o que pueden afectar al desarrollo pleno de cada uno de nosotros, sobre todo, como lo hemos mencionado, cuando estamos ante la presencia de datos considerados por la ley como datos sensibles. Y pues bueno, como ustedes saben, el Estado mexicano, a través de sus distintos órdenes y a través de sus distintos disposiciones jurídicas, pues ha creado todo un andamiaje jurídico para proteger y garantizar los derechos personales y también desactivar amenazas que puedan propiciar injerencia en la vida privada de las personas. En este caso no es la excepción, puesto que, como insisto, estamos hablando de un sector de la población que por obvias razones y por la vulneración sistemática que se ha dado a sus derechos fundamentales, pues bueno, se encuentra en condiciones de una muy alta vulnerabilidad, lo cual pues se ha traducido también tanto en hechos de violencia como incluso pues en crímenes de odio. Aquí vuelvo a reiterar, en materia de datos personales, el Estado tiene obligaciones muy claras, las cuales seguramente quienes han estado siguiendo el Dataforo pues ya conocen, que es el garantizar la privacidad de las personas, independientemente de si existe o no existe un trámite de reconocimiento de identidad de género, y pues la prohibición del trato de datos personales sensibles, salvo que haya un consentimiento de la persona titular o haya un mandato de una autoridad competente, o bien se acredite ante esta autoridad una situación de riesgo o emergencia para la persona titular precisamente de esos datos personales. Y otra de las obligaciones importantes que tiene el Estado es precisamente la implementación de las medidas de seguridad administrativas, físicas, técnicas, tecnológicas, por supuesto, que garanticen la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esos datos. Parte de lo que platicábamos hace un momento y que ya prevé la propia reforma de la cual pues dimos lectura hace unos momentos, ¿no? Aquí el énfasis es que debe de haber protección a los datos personales, evitando su tratamiento no autorizado y garantizando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de esos datos. Bien, pues ya vamos en la parte de los ejes de actuación sobre los cuales pues nos tenemos que enfocar cuando tratamos datos personales en materia de protección de datos personales al verificarse un reconocimiento de identidad de género. Existen muchos instrumentos y muy buenas prácticas que se están implementando en estados que llevan ya tiempo con el tema de la rectificación o el reconocimiento de la identidad de género. Y pues bueno, aquí les menciono algunos de los ejes más importantes que se recogen en estos instrumentos y que también han sido materia de pronunciamiento por parte de las autoridades judiciales que han visto o que han sustanciado alguna controversia relacionada con los mismos. Pues el primero es la titularidad de derechos y el reconocimiento de la autoidentificación. Las personas trans tienen todos los derechos. Esto lo hemos dejado claro durante toda esta exposición, solamente que reciben una atención especializada en razón de características y de percepción y de la percepción con la cual se identifican a sí mismas. Esto no implica, por supuesto, que haya un trato discriminatorio o en mayor o menor condición o con mayor o menor calidad. Únicamente hay que considerar y hay que enfocarnos
en que pues presentan necesidades específicas y que pues incluso hay distintas vulnerabilidades a las cuales pues hay que hacerles frente y tratar de hacerle contrapeso para garantizar el reconocimiento de su autoidentificación. Otro de ellos, pues, es el enfoque diferenciado y especializado, que se refiere al otorgamiento de atención especializada, de soluciones específicas para las necesidades particulares de las personas que pertenecen a este grupo, en particular en situación de vulnerabilidad, que es parte igual de lo que les platicaba. Por supuesto, se tendrá que actuar sobre el eje de la perspectiva de género. Esto se refiere, en su acepción más amplia, abordar la situación que se nos presente en materia de reconocimiento de su identidad, eliminando la desigualdad, la injusticia, la jerarquización basada en el género y, por supuesto, promoviendo la igualdad entre los distintos géneros, incluso si estas personas deciden no asumir ninguna identidad binaria o contemplada en este binario, y realizando acciones afirmativas para combatir pues que se les invisibilice o incluso que se les discrimine. Platicaba hace un rato de la finalidad, que es otro de nuestros ejes de actuación. La finalidad se trata de que el tratamiento de los datos personales pues siempre deberá estar justificado con fines concretos, explícitos, lícitos y legítimos. Por ahí también hablamos de la confidencialidad, ya más relacionada con la protección de los datos personales sensibles. Y pues bueno, quienes intervengan en el tratamiento de estos datos o en la tramitación del reconocimiento de la identidad de género, pues deben abstenerse de divulgar identidad o los datos de los usuarios, garantizando su derecho al reconocimiento de su identidad y pues también garantizando su derecho a oponerse, por ahí estos derechos ARCO en materia de datos personales de la población trans. Es decir, tenemos nosotros que poner un especial énfasis en la confidencialidad, atendiendo primero a la obligación legal que existe y en segundo lugar, pues a este contexto de especial vulnerabilidad y de especial violencia y discriminación que puede darse en un contexto en el cual pues se pueda hacer un tratamiento indebido por parte de terceros no autorizados de los datos personales. Y como último de estos ejes de actuación, pues bueno, que está por ahí el de la seguridad de los datos personales, que es algo que ya también platicábamos con Carla, que se refiere al mantenimiento de estas medidas de seguridad para evitar daño o acceso o un tratamiento no autorizado y, pues bueno, mantener siempre con este eje de seguridad, pues la idea de que se tratan de datos sensibles de la persona. Finalmente, quisiera platicarles de buenas prácticas. Buenas prácticas que algunos institutos de transparencia a nivel nacional, en donde en estas entidades en las cuales ya se ha verificado el reconocimiento hace ya un poco más de tiempo, pues bueno, el primero es que se otorgue la atención en cualquiera de las etapas o en cualquiera de las interacciones que tengan que ver con el reconocimiento de la identidad de género, que esa atención se otorgue con calidad, que se otorgue de manera solidaria y con empatía, que evitemos, por supuesto, expresiones que descalifiquen a la persona, que descalifiquen su identidad, que de algún modo pretendan socavar su dignidad o que pretendan ridiculizar esa expresión que está defendiendo a través de este reconocimiento y, por supuesto, garantizar su derecho a expresarse, a comportarse, a vestirse, a realizar pues, y a vivir plenamente esta identidad en el momento en el que interactúe con cualquiera de las personas servidoras públicas vinculadas con este trámite. Enrique, obviamente, sí. Perdón, justo como en esta dinámica, estoy recordando
Aquí entre los compañeros del trabajo de la unidad de transparencia, en algún momento entramos en un planteamiento, ¿no? Pues a raíz de, pues de la ley de identidad de género, y el planteamiento fue, si tú tienes una persona que se identifica como mujer, pero que tiene un trasfondo de haber sido, de identificarse como hombre, comete un delito y tienes que proceder de tal forma que hay que encarcelarlo, ¿no? Y que actualmente los sistemas penales pues están divididos entre hombres y mujeres. Entonces, si tuvieras que tomar una decisión de bajo qué términos, o sea, ¿dónde lo pones? ¿Dónde pones a la persona? ¿Con los hombres, con las mujeres? Y justo pensando también en la violencia que se genera al interior y la discriminación que puede llegar a sufrir esa persona. ¿Qué procedería ahí? Bueno, aquí pues es un tema que de algún modo sale un poquito de la exposición porque bueno, se refiere a una actuación con, eh, eh, en un contexto específico de un tema eh, de la comisión de un delito o del inicio de un procedimiento de tipo penal. Existen protocolos que prevén el tratamiento específico de este tipo de situaciones con el fin de resguardar y de evitar pues que haya precisamente esa violencia o de que se ejerza de ese modo la discriminación en contra de las personas de la comunidad trans que se vean involucradas en una situación como esta que comentas. Específicamente, debo decirte, por ahí hablamos en materia de estas buenas prácticas, por ahí lo ves con el inciso D, hablamos de la identificación con el nombre social. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros como personas servidoras públicas, independientemente del orden en el que nos encontremos, pues tenemos que procurar de algún modo identificar a la persona o referirnos a la persona con la identificación que ésta tiene. Es decir, aun cuando sus documentos todavía no hayan sido sujetos a un reconocimiento de identidad, la buena práctica nos pide que, o nos sugiere que procuremos identificarla con el nombre de, que se asocie a la identidad de género que está adoptando y que libremente está eligiendo. En la materia que comentas, sí hay todo un tema, hay varios criterios, hay protocolos, te digo, para las instancias de tipo judicial, para las instancias de tipo administrativo que intervienen en este tipo de cuestiones, para asegurar, pues obviamente, que no se presente una situación de violencia que ponga en riesgo la integridad personal, física, psicológica, sexual de la persona que se vea involucrada en un hecho de esta naturaleza, ¿no? Obviamente aquí pues entran temas como la perspectiva de género, entran temas como la perspectiva de derechos humanos, en los cuales pues bueno, se tienen que tomar las decisiones no basadas únicamente en la percepción que como autoridades o como personas ajenas a quien se encuentra en un tema de identidad de género distinta a la del sexo asignado en el acta primigenia, pues no quede esa responsabilidad por parte de quienes interactúan con estas personas, sino que existen ya medidas de seguridad para garantizar pues que no se revictimice y que no se causen mayores lesiones de las que se puedan estar ocasionando a partir de una situación que de por sí ya es complicada, que de por sí ya victimiza de algún modo y que de por sí ya puede ser lesiva de derechos humanos, ¿no? Pero sí hay mucho, Miguel, ya hace tiempo que se tienen medidas para establecer la posibilidad de garantizar que en materia de resguardo de la integridad de las personas, pues se les pueda garantizar pues, sus derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, los derechos sexuales, por supuesto, y pues bueno, hay por ahí muchísima información al respecto y muchísimas determinaciones de tipo administrativo que tienen que ver con este tema, ¿no?
Pero bueno, lo que mencionas también ha sido materia de debate en muchísimos lados, en oficinas, en empresas, etcétera. ¿Qué hacer? Porque al final de cuentas no puede ser un factor de discriminación el que pues una persona tome la decisión de identificarse a sí misma y de hacer este trámite, o incluso de no hacerlo, pero empezar a expresar su género, aun cuando este no coincida con el sexo asignado en el acta primigenia, ¿no? Entonces hay muchos estudios, hay mucha materia que dar. Lo que se pide es que se analicen y se ponderen, se haga una ponderación entre los derechos que están en colisión o incluso las disposiciones que la empresa o la institución podría tener en contra de esa situación, y valorar pues qué pesa más y qué presenta un mayor valor para preservar, ¿no? Obviamente los derechos fundamentales llevan la de ganar cuando hablamos de un derecho fundamental consignado en la Constitución frente a una norma consignada en un reglamento interior de alguna institución o de una empresa o de una norma de esta jerarquía, porque bueno, esa institución tendrá entonces que hacer los ajustes necesarios para garantizar que esta persona pueda desarrollar su trabajo o que pueda enfrentar el proceso o que pueda acceder a las mismas garantías que todas las otras personas en condiciones de equidad, ¿no? Excelente, muchas gracias. Sí, con gusto. Y pues bueno, les hablaba, ya adelantábamos un poco. Otra de las buenas prácticas de la cual no hemos hablado y que creo ya es la última, es evitar cuestionamientos y evitar la invasión a la privacidad de las personas. Existen casos documentados, varios en redes sociales, algunos que han sido bastante gravosos o bastante pues indignantes de algún modo, en el sentido de que se pretende, o más bien se ha hecho énfasis por parte de algunas personas servidoras públicas en no reconocer la identidad de género y, pues bueno, llamar o identificar a la persona o pretender hacer evidente que se expresa o expresa su género o su identidad de género de un modo y en sus documentos aparece con un sexo distinto. Entonces, pues bueno, esto es un trato discriminatorio, como lo hemos dicho, injusto y ilegítimo, que pues bueno, es un acto que constituye una violación a derechos fundamentales y por tanto, pues tenemos que eliminarlo de pues nuestras prácticas y poco a poco trabajar en la sensibilización y en la construcción de, pues como lo digo, buenas prácticas y buenas normativas al interior que permitan precisamente el trato de manera inclusiva y no discriminatoria, ¿no? Y pues bueno, con esto concluiría mi presentación. Una disculpa si fue un poco extensa. Es un tema bastante abundante, con muchas aristas, con muchos temas muy interesantes que lo integran. Y pues no me queda más que invitarles. Ahí están las páginas, los links de nuestra organización, de nuestro colectivo y también los de un servidor para pues seguir en contacto con diversas causas que estamos impulsando actualmente en el colectivo Quibernos Quintana Roo Sur. Y pues bueno, muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes para preguntas, para comentarios, quejas, reclamos, etcétera. Muchas gracias, Enrique. Pues no han surgido preguntas. Bueno, sí, un comentario, Noemí, que dice que si es posible que pueda obtener o compartir tu presentación vía correo. Nos deja su correo, en un momento te lo envío. Y de ahí, pues, las porras en el Facebook Live, de parte de Adriana Mayoral, Arturo López, Mario Co. Entonces, pues creo que hasta ahora es todo. No sé si de parte de Carla o de Iván haya alguna pregunta para poder continuar con esta ponencia. Pues mira, más que pregunta, a mí me encantaría un día juntar a toda la palomilla que se une en robo de identidad a veces y conversar contigo, Enrique, de varios sectores de la población y de varias verticales que nosotros hemos tenido acá. Creo que sería interesante tener una charla
mezclada y no solamente su servidor estar preguntando. A ver si más adelante podemos hacer algo más nutrido y que hayan preguntas de diferentes especialistas que pueden encontrar algunas preguntas más profundas, ¿no? Y Sí, con todo muchísimas gusto. gracias, la verdad, increíble. A mí la verdad es que hay cosas que no conocía, no había profundizado tanto en el tema y es importante siempre tener este tipo de información para empezarlo a transmitir. Muchísimas gracias, Enrique, y bienvenido de nuevo a Dataforo. No, hombre, muchísimas gracias y totalmente estoy puesto para que podamos seguir dialogando y compartiendo y sobre todo enriqueciendo las visiones y perspectivas de cada una de las personas que luego participamos en estos foros, ¿no? Y pues sobre todo eso abunda en que podamos cada vez ser más sensibles a este tipo de temas y que podamos entender las dimensiones que cobra, pues a veces algo que damos por hecho, como el derecho de nuestra identidad, que pues se da por sentado, que no entramos en conciencia de todo lo que implica, pero que precisamente un punto de partida para una gran violencia y una gran discriminación de las personas cuya identidad no coincide con el sexo que les fue asignado al nacimiento, pues bueno, se va proyectando en todo el acceso a derechos de toda índole, ¿no? Desde poder obtener un título profesional con la identidad con la que ellos o ellas se identifican, o bien poder viajar o poder otorgar testamento, o bien contratar, o bien realizar toda clase de actos jurídicos de diversa naturaleza con la identidad que estas personas han elegido. Entonces, pues la verdad es que sí, yo más que dispuesto y les agradezco esta oportunidad porque de verdad creo que mientras más podamos hablar de derechos humanos y de las dimensiones de estos, pues más vamos a contribuir en que sea un mejor Estado y que seamos una mejor sociedad. Claro, tenemos otra persona que también de igual manera pide que se le pueda compartir la presentación. Carla, ¿tienes una pregunta, comentario? No, lo mismo, le iba a agradecer a Enrique nuevamente por aceptar la invitación y por compartirnos de este conocimiento, un tema muy nuevo, y acabas de decir la palabra que me hace más sentido, ¿no? Con tantas dimensiones. Entonces, me parece fundamental que estemos tomando estos foros, estos espacios para socializarlo, para que creo que es una gran oportunidad. Veo que se conectaron personas de distintos perfiles, desde servidores, servidoras públicas, hasta, no sé, empresarios y gente con otro enfoque, ¿no? Entonces, creo que es muy rico y qué bueno que se está dando esta sinergia para poder socializar este tema y entre todas y todos construir esta sociedad, ¿no? Más tolerante, más inclusiva, y hacer que este tema que, como bien señalas, ¿no? Requiere varios, pues, adecuaciones o actualizaciones en distintos sectores, pueda ir avanzando a buen ritmo. Así que agradecerte nuevamente. No, hombre, pues muchísimas gracias en particular por la invitación, por hacernos parte de esto en mi nombre personal y en nombre de Quibernusur. Muchísimas gracias por contemplarnos y pues por darnos la oportunidad, insisto, de expresar un poco de esto que también hemos trabajado y que tenemos varios proyectos en la materia. Entonces, pues esperamos seguir ahí en contacto y pues cuenten con nuestra disposición para volvernos a reunir. Está silenciado, Miguel. Perdón. Digo, gracias, Enrique. El día de hoy termina Dataforo. Mañana continuamos en punto de las 3 de la tarde con la ponencia Derechos Arco, que la impartirán personal del IDAICRO. Está enfocada más a servidores públicos, sin embargo, pues es importante que la ciudadanía, los estudiantes, las estudiantes que se quieran acercar, pues son bienvenidas, bienvenidos. También por la tarde continuaremos
con otra ponencia a las 6 de la tarde Cancún, 5 de la tarde Ciudad de México, la ponencia, perdón, la ponencia de Luis Lemus, que nos estará dando también un tema de ciberseguridad, así que será importante que pues también se puedan conectar para este tema. Pues bueno, si no hay más planteamientos, a nombre de la Unidad de Transparencia del municipio de Benito Juárez, de la plataforma digital Robo de Identidad MX, pues les damos las gracias y agradecemos su presencia. Muy buenas noches.